Hoy vamos a empezar a resolver ejercicios sobre estos tres teoremas relacionados con la continuidad. El teorema de Bolzano, el teorema de Weierstrass y el teorema de Darboux. Pues vamos con el primero. Tenemos que hallar con dos cifras decimales una solución, si es que existe, de la ecuación e elevado a x igual a menos x. Bueno, pues antes de conseguir hallar esta solución, lo primero que hay que hacer es demostrar que efectivamente esta ecuación tiene al menos una solución. Y para demostrar esto, que la ecuación tiene al menos una solución, utilizaremos el teorema de Bolzano. Vamos a escribirlo. El teorema de Bolzano nos dice que si una función f es continua en un intervalo cerrado AB, y f de A por f de B es menor que 0, entonces va a existir un C perteneciente al intervalo abierto AB tal que f de C sea igual a 0. ¿Cómo se interpreta esto? Pues podemos verlo de forma gráfica. Tenemos aquí los ejes, situamos nuestro intervalo cerrado AB en el eje X, y ahora para poder aplicar este teorema necesitamos una función que cumpla con estas dos condiciones. Que f de c sea continua en el intervalo cerrado AB, bueno, esto lo vamos a representar después. Vamos a centrarnos primero en esta condición. ¿Qué quiere decir que f de A por f de B sea menor que 0? Aquí tenemos un producto de dos factores. Para que ese producto sea negativo, solo hay dos posibilidades. O bien el primer factor es positivo y el segundo negativo, o al revés. F de A es negativo, f de B es positivo. En ambos casos se está cumpliendo que las imágenes tienen signos contrarios. Pues esto es lo que nos quiere decir. Para aplicar el teorema de Bolzano, la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado AB y también esa función tiene que cambiar de signo en los extremos del intervalo. Si representamos una función que cumpla con estas dos condiciones, podríamos tener algo parecido a esto. Vamos a ver, este va a ser f de A, como vemos es negativo, y f de B va a ser positivo. Representamos una función continua en este intervalo y podría ser algo así. Vale, se cumplen las dos condiciones. Entonces, ¿qué podemos decir de esta función? Por el teorema de Bolzano podemos afirmar que existe un C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que f de C es igual a 0. Es decir, que si una función es continua en un intervalo cerrado y esa función cambia de signo en los extremos del intervalo, podemos afirmar que va a acortar al eje X al menos una vez. Porque si f de C es igual a 0, quiere decir que estamos cortando al eje X. ¿En esta representación gráfica se cumple? Pues sí, vemos que la función f está cortando al eje X aquí, en este C. Esto en cuanto a funciones, pero este teorema también se puede utilizar para ecuaciones. Vale, lo que tenemos que hacer es reformular un poco la ecuación. Necesitamos que esté igualada a 0. Pues simplemente pasamos este menos x para el otro miembro, e elevado a x más x igual a 0. Y esto de aquí es lo que vamos a tomar como función f. Vale, definimos la función f así. F de x es igual a e elevado a x más x. ¿Qué vamos a hacer con esta función? Pues vamos a intentar demostrar que cumple con estas dos condiciones, porque si eso ocurre, ya podremos decir que existe un C perteneciente al intervalo abierto que tomemos, de tal forma que f de C es igual a 0. Es decir, va a existir una solución para esta ecuación. Va a haber un C de tal forma que si lo sustituimos aquí, nos dé 0, que es lo que estábamos buscando. Pues vamos allá. Hay que confirmar que la función cumple con esas dos condiciones. Como aquí no nos dan ningún intervalo cerrado, lo tenemos que buscar nosotros. Para buscar ese intervalo, lo primero que hay que hacer es calcular o estudiar la continuidad de la función f, porque no vamos a tomar unos valores de a y b en los que la función no sea continua. Bien, ¿dónde es continua esta función? Pues como vemos, f es una suma de funciones continuas. Esto se cumple porque e elevado a x es continua, no tiene ningún problema, es una exponencial, y x es un polinomio. Como f es una suma de funciones continuas, esto quiere decir que f es continua en todo R.
Y si f es continua en todo R, no tiene ningún problema en cuanto a continuidad. Podemos tomar el intervalo que queramos. Ahora bien, necesitamos que se cumpla la segunda condición. En los extremos del intervalo, la función tiene que cambiar de signo. Así que tenemos que ir probando hasta que encontremos dos valores en los que la función cambie de signo. Vamos a probar, por ejemplo, con f de 0. Nos vamos aquí, sustituimos la x por un 0. E elevado a 0, 1, más 0, 1. Positivo. Ahora hay que encontrar una imagen que sea negativa. Pues, por ejemplo, probamos el menos 1. E elevado a menos 1, menos 1, esto sí queda negativo. Menor que 0. Pues ya está. Podemos decir que la a es el menos 1 y la b es el 0. Si la función es continua en todo R, también va a ser continua en el intervalo que acabamos de determinar, en el intervalo menos 1, 0. Vale, ya tenemos las dos condiciones de Bolzano. F es continua en menos 1, 0. Ahora, f de menos 1 por f de 0 es menor que 0. Esta daba negativa, esta positiva. Entonces, por el teorema de Bolzano, podemos afirmar que existe un C perteneciente al intervalo abierto menos 1, 0, tal que f de C es igual a 0. Vale, para concluir mejor, vamos a sustituir f de C por su valor. Tendríamos, existe un C perteneciente al intervalo menos 1, 0, tal que, ¿cuánto vale f de C? Pues es cuestión de sustituir aquí la x por una C. E elevado a c más c igual a 0. Ahora, si pasamos la c para el otro miembro, nos queda, bueno, esto igual. Y ahora tenemos e elevado a c igual a menos c. Ya está. Aquí estamos afirmando que existe un c perteneciente a este intervalo de tal forma que esta ecuación es cierta. Esa ecuación es precisamente la que teníamos al principio. Entonces, ya hemos conseguido demostrar que existe al menos un c que es solución de la ecuación e elevado a x más x. E elevado a x igual a menos x. Vale, hasta aquí hemos aplicado el teorema de Bolzano para demostrar que existe al menos una solución de esa ecuación. Ahora nos vamos a la segunda parte del problema. Tenemos que afinar un poco más. Esta solución, que en principio se encuentra en el intervalo menos 1, 0, pues tenemos que darla con dos cifras decimales. Bueno, como esta solución se encuentra en el intervalo menos 1, 0, vamos a representarlo, menos 1, 0, vemos que todos los valores que se encuentran en este intervalo siguen la misma estructura, son de la forma menos 0 con algo. Así que, bueno, esto nos da una idea de entre qué valores va a estar nuestra solución. Ahora, como hemos dicho, hay que seguir afinando. Necesitamos reducir este intervalo, reducir los extremos, para poder determinar dos cifras decimales con seguridad. Pues vamos a seguir buscando valores. Teníamos el menos 1 y el 0. Dijimos que f de menos 1 es menor que 0 y f de 0 es mayor que 0. Pues vamos a probar con el valor intermedio, que sería el menos 0,5. Si calculamos esto, nos da positivo. Vamos a poner mayor que 0. Vale, pues ya hemos reducido los extremos del intervalo. Ahora tenemos que la solución va a estar en el intervalo menos 1, menos 0,5. ¿Eso por qué? Pues porque la función cambia de signo. Aquí es negativa, aquí es positiva. Tenemos que seguir afinando un poco más. Probemos ahora con el menos 0,6. f de menos 0,6. Si calculamos esto nos da negativo. Vale, pues ya podemos afirmar por el teorema de Bolzano que va a haber al menos una solución en este intervalo, en el menos 0,6, menos 0,5. Y todos los valores que pertenecen a este intervalo son de la misma forma, menos 0,5 y más decimales. Con esto hemos conseguido determinar una cifra decimal con exactitud. Ahora hay que seguir. Nos vamos a este intervalo, el menos 0,6, menos 0,5, aquí dijimos que la imagen era negativa, aquí positiva, y seguimos probando.
Vamos con el menos 0,55. Si hallamos la imagen nos da positiva. Seguimos. Nos fijamos ahora en este intervalo, que es donde la función cambia de signo, y a ver qué ocurre en menos 0,56. Pues aquí la imagen sigue siendo positiva. Buscamos otro valor, menos 0,57. La imagen da negativa. Bien, pues como la función cambia de signo en estos dos extremos, en el menos 0,57 y el menos 0,56, ya podemos afirmar por el mismo teorema que va a haber al menos una solución ahí. Al menos una solución se va a encontrar en el intervalo menos 0,57, menos 0,56. Y todos los valores que están en ese intervalo cumplen con la misma estructura. Son de la forma menos 0,56 y más decimales. Pues ya hemos calculado una solución con dos cifras decimales. Será menos 0,56 y el resto de decimales que tenga. Y aquí lo vemos en la solución. Primero, con el teorema de Bolzano demostramos que existe al menos una solución y en este caso, bueno, pues nos ha quedado que esa solución está en el intervalo menos 1, 0 abierto. Y luego seguimos buscando para reducir los extremos de ese intervalo y al final determinamos que esa solución está en el intervalo menos 0,57 menos 0,56.